12. Y vamos a leer del versículo 27 al 30. Amén. Leo un versículo yo y un versículo ustedes. Dice así la palabra del Señor. Ahora está turbada mi alma, y te diré, Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había oído un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Amén. Amén. Podemos sentarnos. Es la palabra del Señor. Hemos titulado a esta clase, pon atención y glorifica a Dios. Amén. 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 Dice entonces el versículo 27 y 28 que Jesús, ¿verdad?, estaba su alma muy turbada. ¿Esto por qué? Porque ya estaba cerca la crucifixión. Amén. Ya estamos a pocos días, a un par de días de que Cristo sea crucificado, ¿verdad? Y entonces en la medida que Él va llegando a ese día de la crucifixión, esta turbación va creciendo dentro de Él. A tal grado que llega a su consumación, ¿en dónde? ¿Te acuerdan? Bueno, sí, esta sería la consumación, pero la consumación de la turbación. En Getsemaní, ¿verdad? Amén. En la oración de Getsemaní, ¿verdad? Cuando llega Él y se aleja para orar, ¿verdad? Y le pide a sus discípulos que oren, ¿verdad? Pero desde este momento Jesús ya empezaba a sentir esa turbación cada vez más fuerte. Jesús no era un actor, hermanos, y tenemos que entenderlo, ¿verdad? Jesús no era un actor. Jesús no vino a hacer un papel. Jesús no vino bueno, este es el momento de mi dolor, pues voy a hacer como que me duele, ¿no? Y voy a ser un gran actor, así como Clint Eastwood o el otro, no sé, Brad Pitt, que hasta lloras o hasta te duele a ti mismo, ¿verdad? Pero es pura actuación. Jesús no vino a ser un gran actor. Jesús realmente estaba viviendo eso. En su humanidad, Él estaba viviendo esa turbación. En su humanidad, Él estaba viviendo esa agonía, esa parte, ¿verdad?, de cumplir el propósito, el plan de Dios para su vida, ¿sí? Porque Él sabía que en la cruz, Él iba a soportar los dolores más cruentos. En la cruz, Él iba a cargar el pecado de todos nosotros. En la cruz, Él iba a soportar la ira de Dios sobre Él, ¿verdad? Iba a experimentar cosas que nunca había experimentado, ¿sí? Nunca había experimentado. La muerte también la iba a experimentar. La separación de Dios la iba a experimentar. El desamparo del Padre lo iba a experimentar. Entonces, cosas que en su divinidad no había experimentado el Señor, en su humanidad las iba a experimentar ahora. Amén. Amén. Y entonces eso es lo que le estaba turbando. En su divinidad Él sabía lo duro que iba a ser. En su humanidad le dolía, se turbaba, se preocupaba, ¿verdad? Pero nosotros vemos, amados hermanos, que el Señor no puso su enfoque en lo que le estaba pasando, en su preocupación, en su angustia, sino Él puso su enfoque en cumplir el propósito de Dios. Amén. Amén. En cumplir esa parte. Quisiera que antes vayamos a Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Amén, ¿verdad? Entonces, Él ahí soportó también la maldición de la ley. Cristo fue hecho maldito. El bendito se hizo maldito por nosotros.
Ahí está todo por qué estaba tan turbada su alma, ¿verdad? En esa parte. Hebreos capítulo 5, versículo 7, por favor. Sí, 5, versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ahí está, ¿verdad? Entonces nosotros vemos, ¿sí?, que el Señor oró porque en verdad estaba padeciendo esto. La oración de Getsemaní no se encuentra en Juan, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, más adelante. Quizá sea la oración conjunta con la oración sacerdotal, la de Juan 17, ¿verdad? Pero la oración de Getsemaní, nosotros vemos, entonces aquí como en Hebreos dice que con gran súplica, porque Jesús realmente en su humanidad, Él estaba turbado, Él estaba preocupado, Él estaba así. Jesús, hermanos, si hubiera querido, Él si hubiera buscado el camino fácil, en un momento determinado Él hubiera podido orar al Padre y decirle hasta aquí. Plan de salvación abortado, ¿verdad? ¿Y qué hubiera pasado? La humanidad hubiera estado condenada, Dios nos hubiera destruido indudablemente. Quisiera que vayamos a Mateo capítulo 26, versículo 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Cuando Pedro, ¿se acuerdan que defiende al Señor y Pedro guarda la espada? ¿Acaso no crees que yo podría ahorita orar a mi Padre y Él me mandaría 12 legiones de ángeles? ¿Verdad? Si un ángel mató a 120,000, en una noche 12 legiones que harán, destruyen a la humanidad entera. Jesús podría haber dicho eso. Jesús podría haber salido del área del sufrimiento, diciendo: Padre, hasta aquí, manda a tus ángeles y destruye todo eso. Pero Jesús no puso la vista en Él. Él puso la vista en primer lugar en el Padre, en que el Padre le había dado un propósito y Él vino a cumplir la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Redimir a la humanidad. Y en segundo lugar, como segundo propósito, enamora a nosotros, ¿verdad? Enamora a nosotros también, ¿sí? Pero Él vino a hacer la voluntad del Padre, Él vino a glorificar a su Padre. Por eso, ¿verdad? Él no renunció a su plan, Él tenía la meta clara, Él no evitó el dolor, no evitó el sufrimiento y siempre buscó glorificar a su Padre. Esa fue una de las razones que siempre Jesús buscó en su vida terrenal, darle la gloria y la alabanza a su Padre. ¿Sí? Amén. Así también nosotros, y aquí viene una enseñanza para nosotros, ¿verdad? Así también nosotros, hermanos, debemos de buscar siempre, ¿verdad? No el paso fácil, sino el paso que glorifique más al Padre, que glorifique más a nuestro Señor Jesucristo. No, porque muchas veces sabemos que seguir al Señor, o seguir el propósito de Dios, o seguir el plan de Dios, o tratar de parar esta tablet y que se caiga, ¿verdad? No. Seguir el propósito de Dios puede traer consecuencias y lo estás viendo. Entonces tienes que tomar una decisión: o sigues ese camino, pero va a ser de dolor, sufrimiento, por glorificar a aquel que te tomó por soldado, aquel que te rescató, o tomas el camino fácil, tomas el camino, el sendero fácil. Por eso Jesús habló de dos caminos: el camino angosto y el camino ancho. Son los dos caminos que aparentemente puedes tomar para Dios. Son las dos formas en que puedes vivir tu cristianismo. Son los dos tipos de religiones que te pueden pintar, ¿verdad? Pero Jesús dijo que solo hay un camino que conduce a la vida eterna. Obviamente ese camino es Cristo, pero el seguir realmente a Cristo y tomar la decisión firme de Cristo
implica sufrimiento. Y muchos por eso no quieren transitar por ahí. Muchos no quieren irse por el camino fácil, por el camino de la religión sencilla, por el camino que solo te dice, nada más con que creas y puedes vivir tu vida como a ti se te pegue tu regalada gana. No es necesario que pases dolor, sufrimiento, ¿verdad? Tú sigue este camino, este cristianismo, este igual te conduce a Cristo, pero Cristo dijo que no, que el camino fácil te conduce ¿a dónde, hermano? ¿A dónde? Perdición. A la perdición, ¿verdad? A la condenación, ¿verdad? A la condenación. Y el camino angosto nos conduce a la vida eterna, porque el seguir a Cristo, Él nos dio el ejemplo, y Él lo está poniendo aquí en esta parte, en este versículo. Está turbada mi alma. ¿Y qué diré? ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pues si a esto vine. ¿Verdad? Si a esto vine. ¿Verdad? O sea, dice Jesús, ¿podré expresar algo así? Y igual nosotros tendremos que decirnos, ¿podremos expresar algo así? Señor, líbrame de este sufrimiento, ¿verdad? Salud, líbrame de este sufrimiento. Pero si sabemos que es el camino del Señor, ¿cuál puede ser? Por eso, por gente que entendió esto, hermano, que entendió este concepto, que no vivimos aquí para complacernos a nosotros mismos. Nuestra estancia aquí, ¿cuál es el fin para el cual Dios creó al hombre? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Amén, ¿verdad? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, nosotros es lo que siempre debemos de entender. ¿Qué es lo que más alaba la gloria de la gracia del Señor? ¿Qué es lo que más le hace? Y es el sendero que debo de seguir. Y por eso decía que gracias a eso, gracias a que muchos entendieron este concepto, hoy tenemos el Evangelio en nuestras manos. Porque no solo en México, sino en todo el mundo hay sangre de mártires que entendieron que era el camino a seguir para cumplir el propósito, el plan de Dios. Jesús vino a complacer a su Padre. Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre y se sujetó a esa voluntad aún en el padecimiento, en el sufrimiento, y que nosotros no hemos llegado a un sufrimiento, ni llegaremos a un sufrimiento similar al de Cristo, ni por mucho, ni a los talones. Pero nosotros podemos entender, hermanos, que nosotros ahora, al igual que Jesús, nosotros vivimos para la alabanza de la gloria de aquel que nos rescató, de aquel que dio su vida en rescate por nosotros. Ahora Él es nuestro Señor y ahora nosotros vivimos para la gloria de Él. Nosotros vivimos para traerle honra, gloria y alabanza, ¿verdad? Así como el Padre envió a su Hijo y el Hijo dijo, heme aquí, envíame a mí. Fue voluntariamente, ¿verdad? A la vez el Padre lo envía, a la vez el Hijo se ofrece voluntariamente, ¿sí? Lo mismo sucede en nosotros. A la vez Jesús está diciendo, vayan y prediquen el Evangelio, y a la vez nosotros voluntariamente y en amor tenemos que decir, hemos aquí, envíanos a nosotros, ¿verdad? Envíanos a nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo, vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pues ahí está el resumen, ahí está este versículo que leímos, estos versículos que leímos, está ahí plasmado en las palabras del apóstol Pablo. Haya en nosotros, hermanos, haya en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero no nos podemos asimilar en su totalidad. ¿Por qué? Porque Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios,
sino que se despojó y vino a sufrir por nosotros, vino a ser maltratado por nosotros, vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros, vino a soportar la ira de Dios sobre él para que nosotros no la soportáramos, ¿verdad? Y nosotros no estamos en la posición de Dios, nosotros estamos desde la posición de criaturas, ¿verdad? Entonces, Pablo está diciendo, hay en nosotros ese sentir. Si hubo ese sentir en Cristo Jesús, vaya, lo mínimo en nosotros es que haya ese mismo sentir, ¿verdad? ¿De qué? De escoger ese camino. El camino de glorificar al Señor, el camino de exaltar al Señor, ¿verdad? Nosotros tenemos que escoger ese camino. Recordemos la enseñanza pasada, ¿se acuerdan la enseñanza pasada? ¿Qué vimos en la enseñanza pasada? A ver si se acuerdan. Bueno, la hermana... Ya ando sacando Hermana Vicenta, que no estuvo. el servicio que lleva fruto. El servicio que lleva fruto, amén, amén. Y entonces, ¿qué decía? Ahí mismo, ¿verdad? Que teníamos que sufrir, que teníamos que padecer, que teníamos que llevar la cruz, ¿verdad? Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra vida en el sentido del Señor para glorificarlo a Él. Y vimos, vamos a repasar el versículo de Hechos 20-24, por favor. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Amén, ¿verdad? Ni estimo preciosa mi vida, con tal que acabe mi carrera, con tal que acabe de esparcir lo que el Señor me mandó. ¿Y qué te mandó? ¿Qué le mandó el Señor? Predicar el Evangelio. ¿Y qué dice Pablo? Y ay de mí si no predico el Evangelio, ¿verdad? Y ay de mí, porque es un mandato del Señor, ¿verdad? Y entonces, eso debe de suceder dentro de nosotros. Esa parte de glorificar al Señor, pero a la vez tenemos que hacerlo de una forma amorosa, de una forma entregada. Vamos al Salmo 48. Salmo número 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Dice las palabras de el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Esas son las palabras de Cristo. Y esas deben ser nuestras palabras. Amén. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Eso es lo que provoca, hermano, la gracia de Dios en nosotros. Un corazón agradecido hacia el Señor y un corazón que se agrada de hacer la voluntad de su Señor. Ahí está Cristo, ¿verdad? Agradando a su Padre, agradando a hacer la voluntad de Dios, dándose a sí mismo, no rehuyendo a lo que Él podría rehuir si quería. Pero si Él rehuía, nos quedábamos sin salvación. Y no hacía la voluntad del Padre. No hubiera hecho la voluntad del Padre. Así nosotros tenemos también esa opción. Podemos rehuir a nuestra responsabilidad. Podemos rehuir a hacer luz. Podemos rehuir a hacer testimonio a los demás. Pero eso va a hacer que las personas sigan en tinieblas. Y eso va a hacer que el Señor, no hagamos la voluntad del Señor, ¿verdad? Y que si en verdad somos hijos de Dios, hay una reprimenda del Señor para nosotros. Amén. Amén. Que en el tribunal de Cristo, nos toque la corona china. Nada más milando. No nos va a tocar nada. Que veamos a todos ser condecorados. Que veamos a varios cristianos teniendo sus coronas, sus galardones, ¿verdad? Y a nosotros, decía el doctor Gunnar Ravenhill, y que a mí solo me toque una estampita aquí en la frente. Es para lo que te alcanzó, ¿verdad? Qué triste sería. Que quedamos avergonzados delante de todos. El hacer la voluntad de Dios me ha agradado. Ahora alguien dirá, wow, pero es que seguir al Señor es un camino bien difícil. Sí,
pero es un camino que trae honra también, hermano. Es un camino que trae honra. Es un camino donde si nosotros, y lo podemos ver en el caso de Cristo, si nosotros honramos al Padre, si nosotros honramos a nuestro Señor, ¿verdad? Dios va a terminar honrándonos, ya sea en esta vida o en la venidera. Hay veces que Dios nos honra en esta vida si le servimos con amor, pasión, pero hay veces que nos espera algo más grande allá arriba. Hebreo lo dice, ¿verdad? Que algunos no buscaron la resurrección, no buscaron el ser librados porque ellos esperaban algo más grande del Señor, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios con agrado, con amor, sabiendo que vamos a pasar por sufrimientos, pero nuestra meta está en agradar a aquel que nos tomó, ¿verdad? Él nos terminará honrando. Él nos terminará honrando. Y ahí es donde Pablo continúa en el sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad? Vamos a leer los versículos 9 al 11 de Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Y estando en la condición de hombre, 2, 9 al 11. Ajá. Por lo, léame. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta el consumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Y a toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Hay en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad? Y habla del sufrimiento y todo. Dice, por lo cual. ¿Por qué? Por lo que padeció. Por lo que padeció. Dios lo exaltó hasta los cielos y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y Dios promete honrar también a todos los que tienen ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese sentir que hubo en Él. Dios no se va a quedar con nada, hermano. Dios no le queda de ver a nadie, ¿verdad? Y Dios dice que Él va a honrar a los que le honran, ¿verdad? Él va a honrar a los que le honran. Leamos 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Amén, ¿verdad? Si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero si decidimos negarle, Él también nos va a negar. ¿Ven cómo el sufrimiento va ligado al reino? Si sufrimos, también reinaremos. Si evito el sufrimiento, no hay reino. Es lo que está diciendo Pablo. Romanos capítulo 8, versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Herederos y coherederos juntamente con Cristo. Y hasta ahí nos gustaría quedarnos, ¿verdad? Hasta ahí nos gustaría que llegara el texto y que dijera, wow, soy heredero y coheredero juntamente con Cristo. Pero ¿qué dice Pablo? Sí, es si padecemos con Él. Va ligado lo que yo les decía, porque seguir a Cristo implica eso. Pablo le dice a Timoteo, todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecuciones. Es el camino. Cuando nosotros queremos huir de eso, estamos huyendo de la voluntad de Dios. Estamos huyendo de esa parte. No, es que pastor, si yo hago la voluntad de Dios voy a tener problemas con mi familia. Si yo hago la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar con mi familia? Y yo puse esta pregunta aquí. En realidad, ¿qué es lo que te preocupa para obedecer al Señor? En realidad, ¿qué es lo que nos está preocupando para no obedecer al Señor? Y voy a hablar en términos humanos. Nuestra vista debería estar completamente en Cristo, ¿va? Pero como humanos a veces nos preocupan ciertas cosas aquí. Por ejemplo, nuestros hijos.
Dice, es que mis hijos, ¿quién va a ver por ellos? ¿Quién los va a sustentar? ¿Quién? ¿Acaso nosotros no creemos que Dios honra a los que le honran? Que si tú honras al Señor, el Señor va a ver por lo que tú quieres. Yo me acordé cuando estaba haciendo esto del testimonio de John Harper. ¿Alguien sabe quién es John Harper? ¿No? Bueno, él fue un evangelista en el tiempo del Titanic. Y él iba viajando en primera clase porque lo habían mandado a llamar para un ministerio en Estados Unidos, ¿verdad? Lo iban a nombrar, creo, pastor o copastor con otro. Y le habían pagado el viaje y todo. Entonces John Harper iba con su hija porque su mamá había muerto ya. Su esposa, la esposa de él que había muerto, iba con su hija pequeña de 6, 7 años en el Titanic. Imagínense, huérfana, la muchacha de madre, ¿verdad? Y pues sabemos lo que le pasó al Titanic, ¿verdad? Chocó con un iceberg y empezó a hundirse, ¿verdad? John Harper, al venir en primera clase, tenía derecho al bote salvavidas. Y ya estaba subiéndose al bote salvavidas. Subió creo que era su hermana que venía con él, subió su hija, y cuando él volteó y vio a toda esta gente que se estaba quedando para ahogarse, él le dijo a su hermana, te entrego a mi hija, yo voy a predicarle el evangelio a esa gente. Y renunció a su lugar y se fue a hablarle el evangelio a toda esa gente. Y alguien diría, estás loco, tu hija tiene un par de años que se quedó huérfana de madre y ahora la vas a dejar huérfano de padre. ¿Quién va a ver por ella? ¿Quién va a ver por esa muchacha? ¿Sabes quién? Dios. Y la historia dice, la biografía dice que ella, una sierva de Dios, se casó con un pastor de una iglesia y sirvieron juntos al Señor y nada le faltó. Yo por eso decía, lo vamos a ver también mañana. Mañana les invito a que vean por online la serie que vamos a tener. Nos va a tocar un tema de, ¿en verdad creemos en el Dios viviente? ¿En verdad estamos creyendo en nuestro Dios? Si nosotros vemos por eso, Jesús sabía todo lo que le esperaba y todo, pero también Hebreos, ¿qué dice? Que Él puso el gozo delante de Él, viendo todo lo que vendría después de sus sufrimientos. Después de todo lo que Él iba a padecer y sufrir, todo lo que iba a venir para Él. Es lo que nosotros tenemos que ver. Nuestra mirada no tiene que estar en el hoy, tiene que estar en lo que nos espera. Y lo que nos espera es algo glorioso, eternamente y para siempre, sin que nadie nos lo pueda quitar. Sin que nadie. Aquí aún, yo lo digo porque tengo una hija, ¿no? Aquí una enfermedad no la puede quitar a nuestros hijos. Un choque nos puede quitar a nuestros hijos. Por más que los queramos cuidar, los podemos meter dentro de la casa, encerrarlos bajo llave, ¿verdad? Cubrirlos todo, un temblor y los matan. No está en nuestras posibilidades mantener la vida de ellos. Pero yo los entrego en las manos de aquel que tiene todo el poder. Y yo me entrego a Él. ¿Qué Dios no puede hacer a favor nuestro? Como dijo, ¿verdad? ¿Acaso se ha cortado la mano de Dios para salvar? ¿Acaso creemos que Dios ha cambiado? ¿Que Dios no va a ver por nosotros, no va a ver por los nuestros? Jesús es lo que veía también en este sufrimiento, ¿verdad? Y entonces Jesús da estas palabras, ¿verdad? Padre, glorifica tu nombre. Padre, glorifícate. ¿Y qué diré? ¿Verdad? Que me saque de este momento. En cambio, para esto he venido. Y entonces Jesús dice, Padre, glorifica tu nombre. ¿Sí? Él está orando que Dios glorifique su nombre. Algo muy similar en Getsemaní, en Lucas 22, 42.
diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque es similar. Padre, glorifica tu nombre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque así se glorifica el nombre de Dios. Como dije hace un rato, ¿cuál es el fin máximo del hombre para el cual fue creado? Glorificar. Para eso fuimos creados, para glorificar a Dios. Y precisamente, ¿cuál es la primera petición en el Padre Nuestro? La primera petición que te hace. ¿Esa cree usted, hermano? Sí, claro, esa, con seguridad, hermano. Santificado sea tu nombre. Si era una petición o era una alabanza. Una alabanza, ¿no? Es una petición, ¿verdad? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Como Cristo, Padre, glorifica tu nombre. Padre, santifica tu nombre. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo, hermanos, que está viendo Jesús. Padre, haz que tu voluntad se cumpla en mi vida. Esta debe ser nuestra petición en la oración. Señor, que tu voluntad se cumpla en mi vida. Así tenga que pasar lo que tenga que pasar, que tu voluntad sea hecha en mi vida para que tu nombre sea glorificado, Señor. Es la primera petición que el Señor pone en el Padre Nuestro. Y nos lo está dando a nosotros, para enseñándonos cómo orar, ¿verdad? Recordando siempre que en todo, hermanos, que en todo su ministerio, el Señor buscó siempre la gloria de su Padre. Vamos, por ejemplo, a una cita, Juan capítulo 8, versículo 29 y 30. Juan capítulo 8, versículo 29 y 50, perdón. 29 y 50. Porque Él me envió conmigo, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿El 50? Ajá. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Yo no busco. Él siempre estaba buscando la voluntad del Padre, ¿verdad? ¿Nosotros qué buscamos? ¿Hacer la voluntad de Dios o buscamos la voluntad nuestra? ¿Hacer lo que a Dios le agrada o lo que a nosotros nos agrade? ¿Hacer lo que a Dios le cause agrado o lo que me agrade a mí? Lo que me agrada a mí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Oh! Hoy tenía que ir a predicar. Un amigo me invitó y me puedo hablar del Evangelio, pero ahorita está la novela que me gusta. Hoy, ahorita pasaron, no, exactamente a esa hora pusieron la película que tanto he esperado que pasen en la tele. ¿Qué quiero? ¿Hacer la voluntad de Dios? ¿O quiero aquello que me traiga satisfacción a mí, satisfacción carnal, no espiritual, ¿verdad? Y entonces, cuando Jesús dice, Padre, glorifica tu nombre, dice, ¿verdad?, que se oyó una voz del cielo que dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Esta es la tercera vez que Dios habla con voz audible, que el Padre habla. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuáles eran las otras? En el bautismo de Jesús. Amén. Una. Ajá. La otra. También en Juan la vimos, ¿verdad? Ajá. Bueno, no. La otra es la transfiguración. Cuando Jesús se transfiguró delante de sus apóstoles. Este es mi hijo amado, a él oí. Así es. En tres oportunidades Dios habló.
En 3 oportunidades Dios hizo oír su voz. Así, 2 veces para las multitudes. Y una vez solo para el grupo selecto de discípulos. Entonces, para que veamos que Dios mismo respaldó a su Hijo delante de todos, para que todos vieran que el Hijo realmente había sido enviado por el Padre. Realmente, hermanos. O sea, oyeron esa voz, ¿sí? Si nosotros, y aquí ponía otra, si nosotros anhelamos que Dios sea glorificado, si nosotros buscamos la gloria de Dios, si nosotros buscamos el hacer la voluntad de Dios, si no rehuimos esa voluntad, Dios va a confirmar que es su voluntad eso, y nos va a traer seguridad a nosotros. Porque muchas veces, a veces dudamos por situaciones, porque les repito, el sufrimiento va a venir, el dolor va a venir, los momentos de duda va a venir. Jesús mismo estaba turbado en ese momento. Pero si nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios, Dios nos va a confirmar en los momentos más difíciles para nosotros, ¿sí? En los momentos más duros Él va a traer a nosotros. Vamos a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahí está. Entonces, si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Jesús, ¿qué pidió? Hacer la voluntad de Dios. Entre aquí en los artículos, ¿qué pidió Jesús? Padre, Glorifica tu nombre. glorifica tu nombre. ¿Y qué pasó? Dios le respondió: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Si nosotros pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye, ¿verdad? Y tenemos todas las peticiones que hayamos hecho. Eso es una realidad, eso es una verdad. Pero ¿sabes qué? Muchas veces nosotros oramos como la ahí se va, ¿verdad? Como bueno, voy a orar y a ver qué pasa, ¿no? Como si Dios no nos estuviera oyendo. Yo quiero que entendamos esto. Nos llevamos una conciencia cuando estamos orando como si estuviéramos hablando solos. Cuando la conciencia que debemos de tener cuando estamos orando es que estamos en una comunión con Dios. La oración es eso, es llevarme a una comunión con Dios. Cuando yo estoy hablando con Él es como si estás hablando con tu ser más querido ahí al lado. Tienes que tener esa conciencia de que Dios está ahí y te está oyendo. Amén. Y está oyendo nuestras oraciones. Yo repito, porque a veces, cierto, no sé si les pasa a ustedes, pero eso oramos, sí, Señor, y estamos hablando como si fuera un monólogo, ¿no? Y terminamos y amén, y nos levantamos como si nada. Cuando no es así. O sea, cuando oramos entramos a la presencia misma del trono de la gracia y estamos ante el supremo Dios, que es nuestro Padre. Y entonces, como un hijo viene ante un padre y platica con él y habla con él, digo, especialmente a veces eso no se da hoy mucho, ¿verdad? Pero es algo así, ¿verdad? Un hijo que va ante un padre y empieza a hablar y platicar y expresarle lo que quiere, lo que anhela, lo que desea. Así debe ser nuestra oración delante de Dios, buscando su voluntad. Amén. Amén. Ahora, glorificar a Dios, yo puedo glorificarlo, sí, a través de un ministerio, pero también puedo glorificarlo a través de qué. ¿Con la qué? Con su vida. Amén. Con lo que me toca hacer. Si tengo un trabajo, ¿cómo debo hacer ese trabajo? Como para el Señor. Como para el Señor. Amén. Si me toca limpiar los trastes, a los que les toca limpiar los trastes, como para el Señor, ¿verdad? Si me toca lavar, para el Señor. Si me toca chapear, para el Señor, ¿verdad? Hacerlo todo para la gloria de Él. Amén. Cuando si tenemos un patrón que nos encargue algo, hacerlo como para el Señor, no como para el patrón, porque tenemos un patrón por arriba de ese patrón, ¿verdad? Entonces eso es, obviamente sin perder de vista
que tenemos que evangelizar, tenemos que hablarles a otros de Cristo, ¿sí? Pero es la forma también en la que nosotros podemos glorificar en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestro derredor, en nuestra casa, podemos glorificar a Dios a través de todo esto. Amén. Y entramos así a los versículos 29 y 30. 29 y 30 de Juan 12. ¿Quién lo leen? Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Amén, ¿verdad? Entonces nosotros vemos aquí que Dios le responde audiblemente, no para confirmar la fe del Señor. La respuesta va en el sentido de la oración que hace Jesús, pero la respuesta va más en sentido de ¿qué? De la gente. Jesús no necesitaba que su Padre le confirmara con palabras, con voz audible. Él sabía que Dios le oía. ¿Se acuerdan cuando estuvo frente a la tumba de Lázaro? ¿Qué dijo Jesús? Yo sé que Siempre me oye, Siempre pero me lo oye. hago a causa de la multitud. Y lo mismo aquí. Jesús, Padre, glorifica tu nombre. No lo hizo por él, lo hizo por la multitud. Y Dios el Padre respondió, no por su Hijo, por la multitud. Y sus discípulos, ¿verdad? Sus discípulos para que ellos fueran fortalecidos en su fe, porque iban a enfrentar en un par de días la pérdida de su maestro, la muerte de su Mesías, que vendría un gran perturbación para ellos, y sucedió, ¿verdad? Acuérdense, ¿sí? Inclusive lo dejaron solo, ¿verdad? Y Pedro hasta lo negó, ¿verdad? Pero estas palabras Dios va a confirmar nuestra fe siempre como hijos suyos. Y la multitud para validarles que al que iban a matar era su hijo. Dios les advirtió varias veces al pueblo de Israel, y sin embargo lo mataron. Lo mataron. ¿Cuál fue la respuesta de la gente a esta voz audible del Señor? ¿Qué respondieron? ¿Qué dijeron? Oh, un trueno. Oh, otros, un ángel le ha hablado, ¿verdad? Eso demuestra la dureza tan terrible de Dios. Por eso el Señor, ¿verdad? Nosotros vamos a encontrar, vamos a Marcos capítulo 4, versículo 9. Marcos 4, 9. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Ahí está. El que tiene oídos para oír, oiga. La gente oyó la voz. Fue un trueno. De seguro un ángel le habló, ¿verdad? Un ángel ya debe haber hablado. Desde la antigüedad, desde la caída de Adán y Eva viene todo esto. Moisés mismo le habla al pueblo de Israel y les dice que no tenían oídos para oír. Vamos a Deuteronomio capítulo 29, versículo 4. Pero hasta hoy Jehová nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Los oídos estaban sordos. ¿Por causa de qué? Del pecado. Por naturaleza, hermanos, por naturaleza, nosotros no queremos oír la voz de Dios. Rechazamos cuando Dios nos habla, no queremos oírla. Queremos alejarnos de esa voz y siempre buscamos excusas a la voz de Dios. Siempre que Dios nos habla, buscamos excusas. Por ejemplo, nosotros vemos, hermanos, el Señor les habló en el bautismo de Jesús. El Señor les habló aquí
es un trueno. En la conversión de Saulo, cuando el Señor se aparece, Saulo escuchó esa voz, pero los demás no. Solo se espantaron. Un trueno, un ruido, destellante, quién sabe, un ovni. El hombre siempre está buscando expresar mil cosas para no determinar que es Dios el que está hablándole a su vida. En la predicación, no, es que eso no es para mí. Dios no está hablando, ¿verdad? Ay, el predicador de seguro anda en su carne. Ay, el predicador de seguro, ¿verdad? Tiene allí algún problema. A lo mejor es un legalista y nada más quiere confrontarme. Y no sabe que yo tengo una libertad en Cristo. Y rehuimos oír la voz de Dios. Por eso inclusive Jesús 7 veces, en las 7 iglesias de Apocalipsis, 7 veces les dice: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué quiere decir? Que dentro de las iglesias, hermanos, hay gente que está rechazando constantemente la voz de Dios. Que no quiere oír el mensaje porque no quiere rendirse al Señor, no quiere entregarse al Señor, no quiere hacer la voluntad de Dios y está buscando mil excusas para que le entre por un oído y le salga por el otro. ¿Verdad? Eso es lo que está sucediendo en nosotros. Eso es lo que está sucediendo en nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que tener atención a la predicación para que eso entre en nuestros oídos, la meditemos en nuestra mente, la bajemos a nuestro corazón y la pongamos por obra. La pongamos por obra, ¿verdad? Porque si no, vamos a hacer lo mismo que la gente. No, es que el pastor trae algo contra mí. No, es que de seguro se peleó con alguien y por eso viene así. Y buscamos cómo justificarnos, ¿verdad? Buscamos excusas para salir de nuestro problema. Y cuando nosotros hacemos esto, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, pero no le ponemos la atención. Vamos a Marcos capítulo 4, versículo 4. 4:4. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Ahí está. Eso es lo que sucede cuando tú no pones atención a lo que Dios te está hablando. No es para mí. No, eso no es para mí. Esa semilla, cada vez que te predica la palabra de Dios, es una semilla. Y tú estás haciendo que esa semilla caiga junto al camino, y entonces venga Satanás y te la quite inmediatamente. Porque Satanás quiere que produzcas lo menos posible. Quiere que seas lo más insercible, lo más inútil que puedas ser para el reino de Dios. Por eso nosotros tenemos que poner atención a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces Dios no te ha hablado a través de la predicación o de tu meditación diaria de la palabra? Y Dios te ha hablado de algo que está mal en tu vida, o Dios te ha hablado de algo que tienes que hacer, o Dios te ha dicho algo y no has querido hacerlo. Y voy a decir un dicho mundano, aunque no sé cómo esté muy aquí, pero bueno, y sientes que la Virgen te habla, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué? Porque no quiero hacer esa parte que el Señor me está diciendo. Porque no quiero entregar esa parte. Porque me va a causar dolor, porque me va a causar sufrimiento, porque me va a causar algún problema, porque no va a ser lo que yo quiero, lo que yo anhelo. Y el Señor nos está hablando, pero cuando Dios nos habla no es porque nada más nos va a quitar o nos va a meter en problemas o algo, sino porque va a ser de bendición para nosotros. Amén. Porque al final va a ser de gran bendición para nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver eso, no hacer oídos sordos, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14.
esas son locuras, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Muy bien. Entonces, o una de dos, ¿no? Como cristiano estás huyendo a hacer la voluntad de Dios porque te duele, porque alguna cuestión, o peor, porque en verdad no has sido regenerado por la gracia de Dios. Y solo hay un cristianismo nominal, un cristianismo de membresía, una credencial que te dice que eres cristiano y que vas al reino de los cielos, pero cuando te vayas no te la vas a llevar, te va a quedar acá abajo. Y cuando llegues al cielo va a decir pasaporte, la dejé abajo. Solo hay un pasaporte para poder ir al cielo, y es Cristo Jesús. Amén. Pero Cristo Jesús en nosotros, que se vea la imagen de Cristo en nosotros. Eso es el nuevo nacimiento. Eso es lo que el Señor está mostrándose en nosotros. Por eso Pablo dice en Colosenses, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Amén. Recordemos que los judíos hicieron oídos sordos a esta voz y terminaron crucificando a lo que tanto anhelaban. Terminaron matando su mayor esperanza. Terminaron matando su bendición, el Mesías. Si nosotros seguimos, hermanos, rehuyendo a hacer la voluntad de Dios, rehuyendo a que Dios sea glorificado en nosotros, si no eres de Cristo, sabes lo que te espera, un lugar de condenación eterna. Pero si eres de Cristo y estás huyendo a hacer la voluntad del Señor, no lloremos cuando no veamos promesas cumplidas de Dios en nuestra vida. Porque somos nosotros los que estamos huyendo. No es Dios el que está fallando. ¿Por qué mi familia no se salva? Porque no estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué no siento esa paz y ese gozo en mi corazón ahorita en estos momentos? Porque no estás haciendo la voluntad de Dios. ¿O acaso Cristo mintió cuando dijo que Él nos da una paz que el mundo no podía dar? ¿Y por qué no estoy experimentando esta paz en estos momentos? Porque hay algo que está estorbando esa paz. Hay algo que está estorbando la paz dentro de nosotros. Y tenemos que analizarlo, cuál es. Un cristiano verdadero que ha nacido de nuevo no va a perder su salvación. Hablo que haya nacido de nuevo, no que se diga cristiano. Que en verdad haya nacido de nuevo y esté en ciertas áreas rehuyendo a hacer la voluntad de Dios. No pierde su salvación, pero sí va a perder promesas de Dios para su vida. Sí va a perder muchas cosas del Señor, y entre ellas los galardones. Los galardones que nos esperan. Que seamos, hermanos, como Cristo Jesús. Padre, glorifica tu nombre. Que esta sea nuestra oración. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Por eso pongamos atención, hermanos, a la palabra del Señor. Por eso titulé el mensaje, pon atención y glorifica a Dios. Que se sea nuestra gloria. Que pongamos atención a la palabra del Señor. Que analicemos en qué Dios nos está hablando y no hemos respondido. A lo mejor el Señor nos está diciendo algo. Ve, y yo digo, sí Señor, he aquí, envíalo a Él. Si el Señor me está diciendo, ve, tengo que ir. ¿Con qué recursos? Dios proveerá. Como Abraham, Dios proveerá cordero para el holocausto. Porque a donde Dios envía, Dios suple. Amén. Dios suple. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, gracias bendito Dios por tu única palabra. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder decir como Cristo, glorifica tu nombre. Padre, que lo podamos hacer por corazón.
que podamos decir como dice tu palabra, que podamos tener ese sentir y hacer ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Que en verdad, Señor, no busquemos lo que a nosotros nos favorece, sino lo que es mejor para la gloria de tu nombre. Lo que te traiga mayor gloria y honra, buscarlo, Señor. Porque al final, Señor, tú honras a los que te honran. Tú bendices a los que te buscan, Señor, a los que te buscan con todo su corazón, con un corazón, Señor, lleno de amor, de gratitud y de obediencia hacia ti. Padre, te necesito como pastor, ayúdame a buscar tu gloria. Y también por mis hermanos que están aquí, Señor, cada uno de ellos, Señor, mi hermano Ricardo, mi hermana Débora, mi hermana Isi, mi hermana Londra, mi hermana Vicenta, mi hermana Irene, Chávez, es que siempre les conozco. Mi hermana Chávez, Señor, que puedan hacer también tu voluntad, que puedan hacer para que ellos vean, Señor, cómo tú te glorificas y cómo a la vez honras a los que te honran, Señor. Que todos podamos disfrutar eso, Padre. Que hoy lo que se ha predicado aquí en el Latito y los que nos oyeron, nuestros hermanos que nos oyeron a través del internet, puedan también ellos disfrutar de eso, y a todos a los que les llegue esta predicación, Señor, puedan disfrutar de ese gozo de hacer tu voluntad y de saber, Señor, que tú vas a honrarnos, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Perdónanos si no hemos hecho en algo tu voluntad. Y ayúdanos, danos la gracia y el poder para empezar a hacerla desde hoy en adelante, Señor. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. 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 ¿Preguntas, dudas, hermanos?